segundo, para usted, en su opinión, ¿cuál sería el punto medular, este camino de transición, si nuestro país ya está poniendo la vista en este paradigma de derechos humanos? ¿Cuál sería la transición entre el positivismo y caminar hacia este nuevo paradigma? ¿Usted considera que es el punto medular la capacitación? Bueno, voy a replicar la pregunta para las casas que están escuchándonos. La pregunta que me hace nuestra compañera, ¿cómo te llamas? La pregunta que nos hace Victoria, en realidad son dos preguntas. La primera pregunta es si el cambio de nombre de garantías individuales a derechos humanos obedece a una teorización pretendida por el constituyente para, digamos, estar hacia la última distinción teórica o más avanzada, digamos, en cuanto a los conceptos afines, derechos fundamentales, derechos humanos, garantías, etcétera. Seguramente obedece a esa intención, pero yo tengo un comentario al respecto. En todo caso, no es neutral. El nombre elegido no es neutral. ¿Por qué? Porque a nivel filosófico, a nivel teórico, van ustedes a encontrar pensadores que han escrito ríos de tinta sobre cómo llamarles a los derechos. Nadie le va a quitar el nombre de derechos, pero según los intereses epistemológicos o los intereses, digamos, de pedigrí, de la concepción teórica de que se trate, pues van a apelar o van a poner el énfasis en uno o en otro aspecto. Derechos humanos obedece a una tradición de corte más justnaturalista que de otro corte, desde mi punto de vista. Ahí no coincido yo mucho con Carbonell. Los derechos humanos, la palabra derechos humanos tiene una fuerte connotación política y moral. Y también goza de un prestigio a nivel no jurídico, a nivel político y a nivel social. Es decir, cuando se habló de las dictaduras militares del siglo XX, cuando se habló del holocausto nazi, cuando se habla de Stalin, cuando se habla de Franco, cuando se habla de las dictaduras militares latinoamericanas, siempre se habló a nivel social de violación a los derechos humanos, human rights, ¿no? Eso fue un nombre utilizado sobre todo por los Estados Unidos. Los Estados Unidos han sido siempre la policía del mundo, como sabemos todos, y su máxima, su principal bandera fue: en el país A o en el país B, atrasado, no democrático como nosotros, decían los gringos, no se respetan los derechos humanos. Entonces, por supuesto, que si uno elige cuál es el nombre con mayor prestigio, pues es derechos humanos, pero no es neutral a nivel epistémico. Derechos fundamentales, por ejemplo, obedece a otra corriente que no es tan cercana al naturalismo y que no le interesa tanto, digamos, el buen prestigio, y entonces utiliza la palabra derechos fundamentales para distinguirlos de otros tipos de derechos. Lo mismo sucede con garantías individuales. Como ya lo expliqué, las garantías quieren referirse a un tipo de derechos, los garantizables por el amparo. ¿Me explico? Entonces intentan precisar que no todos los derechos son fundamentales, o son humanos, o son garantizables. ¿Me explico? Pero a final de cuentas no hay un nombre, salvo el del género anterior, digamos, o el del género, que es derechos, los derechos. ¿Sí? A mí derechos humanos no me gusta, a mí personalmente o por lo que he estudiado, porque derechos humanos alude a una fórmula vacía. Regularmente uno tiene remembranzas de la definición de derechos humanos, puesto en el énfasis humanos, porque se dice, son los derechos que se tienen por el simple hecho de ser seres humanos, con la idea de universalidad, ¿no? Porque digamos, hay derechos que alguien tiene por su condición de trabajador,
pero los derechos de un trabajador no son los derechos de un niño. En cambio, los derechos humanos son tanto del trabajador como del niño. Intenta abstracción, ¿me explico? Pero con esa abstracción, que está bien lograda en el sentido de distinguir niveles y decir los derechos básicos, fundamentales, son otros, son anteriores, ¿no? Acaba siendo circular, como decía yo, acaba siendo, en lógica acaba siendo tautológico, porque no hay una verdadera definición. Un derecho humano es el que tienen los seres humanos. ¿Me explico? Entonces, a mí me suena una fórmula vacía. Me parece más adecuado, pero al final de cuentas esto es algo del lenguaje, no es tan relevante como el contenido o como la justificación o como la consecución de los derechos. Pero si nos quedamos en el nombre, insisto, derechos en el derecho constitucional o en la filosofía del derecho, regularmente se alude más a los derechos fundamentales que a los derechos humanos. En filosofía política se utiliza más derechos humanos. Y por supuesto a nivel social también tiene más uso derechos humanos, ¿no? Ahora, en la filosofía, no en el derecho constitucional, en la filosofía del derecho se habla además de derechos humanos, de valores constitucionalmente relevantes o de bienes constitucionales. ¿Sí? Cuando ya hablamos de bienes constitucionales, vemos que los bienes constitucionales por excelencia son los derechos humanos. Y otra forma de que me gusta, o donde sí me gusta la expresión, es en teoría de la justicia. En teoría de la justicia se dice que el único punto en que coinciden las diversas teorías de la justicia, las diversas teorizaciones sobre la justicia, es en el de los derechos humanos. Porque ninguna corriente filosófica, las cristianas, las no cristianas, las ateas, las racionalistas, las metafísicas, las históricas, todas coinciden en el mismo punto. Los derechos humanos deben respetarse. ¿Me explico? Entonces, me parece que obedece a eso, a esa necesidad. Pero vuelvo a insistir, creo que no se gana sustantivamente mucho más que el prestigio, digamos, de la frase. Y tu segunda pregunta, en la transición en la que nos encontramos, me pregunta Victoria si para mí lo más importante o el eje central de la transición de un paradigma a otro está en la capacitación. Yo afirmo categóricamente que sí. Aprender un nuevo modelo también implica desaprender otro. No solamente nos debemos capacitar,